Pastores Carlos y Ángela León. Un sueño que nace en el corazón de Dios e inicia con el traslado del pastor Edmundo Ravelo, en Lima, Perú, a la ciudad de Londres, de donde han salido varios ministerios a varios lugares. En el año 2003, los pastores Carlos y Ángela León son enviados por Dios a la ciudad de Murcia, iniciando una obra de evangelización en el barrio del Carmen, que a través de los años ha crecido y se ha fortalecido. Hace 2 años, los pastores León fueron llamados nuevamente a continuar la obra en Londres. Desde allí se hace cargo de la congregación, mediante el apoyo de un equipo pastoral. La misión de nuestra comunidad es transformar a las personas mediante el amor de Dios y formar líderes que puedan impactar Murcia, la nación de España y las naciones de la tierra, mediante el conocimiento de la palabra de Dios, implantando células en las casas y evangelizando en el nombre de Jesucristo. Y así cumplir fielmente la visión de alcanzar y ganar discípulos para Cristo y extender el reino de Dios en la tierra. La palabra de Dios en un capítulo muy bonito, un capítulo profético de la Biblia, y es Ezequiel capítulo 37, amén, del 1 al 14.
Recuerde que estamos celebrando nuestra convención, año de ¿qué? De restitución y de expansión. Y cuando hablamos de restitución y expansión, es lo que Dios quiere hacer. ¿En dónde? ¿En dónde quiere hacer el Señor esa restitución y esa expansión? En el corazón de cada uno de nosotros, amén. Porque recuerde que cada uno de nosotros formamos la iglesia de Cristo, amén. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí. Ezequiel 37 del 1 en adelante. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Quiero que por favor entiendan lo que están leyendo. Vamos a llevarlo con entendimiento. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esta palabra la hemos escuchado muchas veces, pero yo quiero que hoy tú te metas en esta película, ¿sí o no? Yo pienso que solo el Señor se le ocurrió llevar a Ezequiel a un valle de huesos, ¿sí o no? Entonces, esto es como una película de terror. Saben, yo lo estaba viendo en video, yo busqué en YouTube a ver qué videito había para mostrarles. Y parecían esos videos de los zombies, ¿saben? Han visto que salen por allá todos las manos y reviven. Y yo dije, no, asustó a los hermanos. Porque en realidad dice el que era un valle de huesos secos. Entonces creo que no hay otra forma de representarlos, ¿no? Y dice: y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. O sea, encima que el Señor le llevó al valle, le dijo: venga, pase en medio de ellos. Yo pienso que este hombre Ezequiel era miedoso y el Señor ahí lo sanó, ¿sí o no? Porque a ver, si usted se va a un valle de huesos secos y se da una vueltica solo, ¿qué piensa? Dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Cómo estaban esos huesos? Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Tremendo. Encima el Señor le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Ya no eran huesos sino muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aleluya.
Tremenda palabra de Dios. Esta palabra es para mí tan especial, tan poderosa, que aún hablar de ella creo que es como mucho atrevimiento. Porque cuando tú ves la palabra de Dios, tú ves lo que dice, pero el propósito de Dios con este varón, el propósito de Dios con Ezequiel cuando lo lleva a un valle de huesos secos. Cada experiencia en nuestra vida, cada cosa por la que hemos pasado, aunque lo entendamos o no lo entendamos, y hay momentos difíciles, hay otros menos difíciles, es un tiempo donde Dios utiliza para enseñarnos. Es un tiempo donde Dios dice, ¿para qué? Para sanarnos, para restituirnos, para que avancemos, para que podamos expandirnos, pero todo depende verdaderamente de la madurez espiritual con que tú y yo recibamos lo que viene de Dios. Tremendo. Dice que el Señor, dice que la mano de Dios vino sobre este varón y el Señor le llevó a este gran campo y habían, dice que muchos huesos secos. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor le llevó a este varón? ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería que él se diera cuenta de este gran milagro en sus ojos. Y vemos que es un milagro físico, porque unos huesos secos se convirtieron en un ejército, pero en realidad es un milagro espiritual, porque esto es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia. Amén. Porque eso es lo que dice el pasaje. Y nos damos cuenta de la importancia de nuestras palabras. Dígale al que está al lado, cuidado con lo que dice. Tremendo. Porque la única herramienta que el Señor utilizó fue profetiza. Profetiza, habla sobre estos huesos. Tremendo. Y nos damos cuenta cómo el Señor va llevando a Ezequiel a que vea. Le dijo, mira, pasa cerca de los huesos, que tú los puedas ver. Y es donde él ve los huesos y dice, eran secos y secos en gran manera. O sea, resecos pues. Y es un proceso de la vida de Ezequiel, donde Dios estaba tal vez sanando sus heridas, tal vez quitando el temor. Porque imagínense, el Señor lo lleva a este lugar. Cada proceso, cada lugar te enseña algo diferente. Hace algunos años acá en la congregación, Paulita era la líder de los jóvenes y le dio la buena idea de llevar a los jóvenes al cementerio. Yo creo que ella leyó este pasaje, se inspiró y dijo, vamos a ver unos huesitos secos, a ver si vivirán o no. Esos no vivieron. Pero me dijo, pastora, voy a sacar a los jóvenes de paseo al cementerio. Yo, al cementerio, de verdad, ¿y a qué? Pues a visitar los muertos. A ver, para que ellos vean. Y yo dije, por si acaso yo voy con usted, porque uno nunca sabe, ¿sí o no? Le cuento que la mayoría de jóvenes que fueron con nosotros, como 20 jóvenes, ¿cierto? Fueron. Ninguno jamás, incluyendo mis hijos, había ido a un cementerio. Ninguno había, eran pocos, tal vez en Sudamérica eso sea más común. Aquí no, Misiones ya había un cementerio. ¿Cómo se le ocurrió a Paola ya no un cementerio? Y cuando llegamos al cementerio, ellos llegaron como, bueno, ¿y aquí qué es lo que vamos a hacer? Les sentamos, les dimos una palabra en la entrada y entren y miren y exploren. Y fue tan impactante que los jóvenes empezaron a ver tumbas de niños de 8 años, tumbas que parecían altares, tumbas de niños pequeños, de más grandecitos, de medianitos, blanquitos, gorditos, flaquitos, de todos los colores y sabores, porque ahí ponen la foto. Y fue tan impactante para ellos. Al final cada uno vino con una historia, porque una vez entramos al cementerio se esparcieron y se fueron, pero hubo uno que impactó porque algunos contaban hasta la historia de cómo se murió, ¿sí o no? Y fue tan impactante, ¿sabe por qué? Porque tenemos la vida diario y no la valoramos. Tremendo.
Y porque fue muy impactante para ellos decir, mamá, un niño de 8 años que se murió no sé cómo, ahí estaba su foto, qué triste. Tenían un poco de cosas personales sobre su tumba. Y qué impactante fue en el corazón de los jóvenes esa visita al cementerio. Imagínese usted cuando el Señor llevó a Ezequiel a un valle de huesos secos y le dijo, luego que los vio, sí están bien muerticos, Señor. Y el Señor le pregunta, ¿piensas que vivirán estos huesos? Imagínese usted que le contestaría al Señor. Sí, claro, entonces revívalos pues. El bien inteligente le dijo, Señor, tú lo sabes, yo qué voy a saber, tú lo sabes. Pues sí que vivirán. Ahora te toca a ti profetizar sobre esos huesos. Tremendo, porque fue a él el Señor quien lo puso a profetizar. Saben, hermanos, la palabra profetizar es hablar en nombre de Dios. El profeta es aquel que lleva la palabra de Dios al pueblo. Es el que escucha la voz de Dios y lleva la palabra de Dios al pueblo. Pero hay mucho cuidado cuando uno habla en nombre de Dios, porque la Biblia dice que profecía que se da y no se cumple es palabra que Jehová jamás habló. ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces a uno le han profetizado que se va a casar con no sé? ¿Sí o no? ¿A cuántos le han profetizado los esposos y esposas? Hay muchas veces que profetiza la gente, dice la Biblia, que a veces profetizamos por lo que vemos, ¿sí o no? Yo veo por ahí unos solteros y tengo unas ganas de profetizar que se casan este año en nombre de Jesús. No quiero decir nombres propios, pero de verdad la Biblia dice que en parte profetizamos por lo que conocemos. Así de que no nos creamos tan espirituales, ¿sí o no? Si yo sé que usted tiene un problema de salud, es muy fácil profetizar sobre ese problema de salud, ¿sí o no? Pero eso es en parte, pero también hay palabra que viene directamente de la boca de Dios a esa persona. Y profetizar es hablar aquello que Dios trae. La profecía viene siempre para bendición, nunca para confusión ni para traer desorden en la iglesia. ¿Y sabe para qué viene la profecía? A traer vida. ¿A traer qué? A traer vida. En el caso de Ezequiel, el Señor le dice, mira, profetiza sobre esos huesos porque se van a unir. Y van a venir tendones, y va a venir la carne, y va a venir la piel y los cubrirá. Y tal cual el Señor le dijo, tal cual sucedió. Comenzaron a unirse los huesos. Imagínense, yo no creo que estaban así divididos por grupo. Juan, María, Pedro, no creo yo, ¿sí o no? Estaban ahí, entonces el hueso, el pie estaba por allá, la mano por acá. Y yo no sé cómo sería eso de terrorífico. Imagínense, este hombre no se murió del susto. Y se juntaron los huesos. Y dice que se juntaron y él comenzó como poco a poco, comenzaron a juntarse los tendones, luego dice la carne, luego dice la piel, lo cubrió por encima de ellos. Todo lo que el Señor le dijo que sucedería, sucedió cuando Él lo declaró. Hay poder en lo que nosotros declaramos y hacemos, pero no crea que es un poder que dice, no, es que en el nombre de Jesús las deudas se me pagan solas, es que en el nombre de Jesús adelgazo 20 kilos, ay qué rico que fuese así, ¿sí o no? En el nombre de Jesús, 40, 30, ¿sí o qué? Es que en el nombre de Jesús crezco espiritualmente. No, mi hermano, eso no es así. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios es porque nosotros primero conocemos la palabra de Dios y luego creemos en nuestro corazón y en nuestro espíritu aquello que el Señor tiene para nosotros, aquello que el Señor nos está hablando. Aquel que conoce la palabra de Dios comienza a caminar en otra dimensión. Saben, hermanos, cuando uno se convierte, la Biblia dice, he aquí que todas las cosas son nuevas, ¿sí o no? Dice que lo viejo ha pasado y aquí todo lo hago nuevo. Pero déjame decirte, cuando el Señor habla de lo que nosotros tenemos nuevo, habla de nuestro espíritu. Porque yo me convertí y si usted se convierte a los 50, pues usted tal vez se ve más radiante, pero parece de 50, ¿sí o no? ¿O no es así? O uno se convierte y se le quitan las arrugas. ¿A quién se le han quitado las arrugas? No. El botox por ahí se lo quitará un tiempito y luego otra vez le vuelven a salir. Es así. Pero en realidad
en realidad es el espíritu nuestro, que es la parte más íntima, más que tiene comunión directa con Dios, aquello que nace de nuevo. El alma, las emociones, mi carácter tiene que ser formado día a día con la palabra de Dios. Tiene que ser ¿qué? Formado. ¿Y quién forma mi carácter? Diga, yo formo mi carácter con la palabra de Dios. ¿Sí o no? Yo formo mi carácter con la palabra de Dios. Cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando yo cada día persevero y comienzo a poner en práctica esos 2 versículos que tengo, y mi carácter comienza a transformarse. Pero esa palabra es cuando se hace viva en cada uno de nosotros. El Señor le dijo, profetiza. Y hay una de las cosas que el Señor quería hacer acá y que más me impacta de este pasaje, y es que toda esta gente se volvieron ya muertos, ¿sí o no? Pasaron de huesos, tuvieron su proceso, pasaron de huesos a muertos, dice la Biblia. Y cuando estaban ahí todos muertos, el Señor le dijo, bueno, ahora profetiza al espíritu de los muertos. Tremendo. Y dile, espíritu, ven y sopla de todo lado y que estos vivan. Tuvo que profetizar otra vez sobre el espíritu, y dice que profetizó, y los muertos que vivieron. Y me encanta. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Recuerde que esta palabra es una palabra profética para la iglesia. Es una palabra donde Dios quiere que nosotros como iglesia aprendamos a pasar procesos, pero le creamos sobre todo a la palabra de Dios, le creamos sobre todo a aquello que Dios ha dicho y dice de nosotros, a aquello que está inscrito en su palabra, y es lo que el Señor tiene. Y en el camino vendrán muchos valles, vendrán muchos desiertos, vendrán muchas dificultades, pero en medio de todos esos valles, caminos y dificultades tiene que prevalecer la palabra de Dios, aquello que Dios ha dicho sobre ti, aquello que Dios ha dicho sobre la iglesia, aquello que el Señor ha dicho que va a pasar en su situación. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque nosotros somos muy aleluya. Cuando todo está bien, gloria a Dios, pero cuando está mal, diga al que está al lado, deje de ser tan aleluya. ¿Sí o no? Está toda la vida bien y llegamos a la iglesia cantando, y está mal y parece que amaneciéramos comiendo limones, ¿sí o no? Y mirando para el palo, dicen en Colombia. ¿Saben por qué? Porque cuando tú crees, escúchame mi hermano, cuando tú crees lo que el Señor ha dicho de ti, aunque tu enfermedad siga contigo, el Señor ha dicho que te va a sanar y así lo va a cumplir. Y tú tienes que hablar conforme el Señor lo ha dicho. Aunque tu esposo se levante más agrio que todos los días, bendígale, Señor, este es como el azúcar dulcecito, ¿sí o no? Como la miel. Porque si usted le agrega más a esa agriedad, hermano, pues entonces no sé en qué va a terminar, ¿sí o no? Las situaciones de la vida tal vez no cambien, pero si Dios te ha dicho que va a hacer algo, Él cumplirá su palabra. Pero Él te dice hoy, iglesia, profetiza. Y el Señor no te está mandando, ponle la mano a todo el mundo y comienza a adivinar, porque la profecía no tiene que ver nada con la adivinación. El Señor te está diciendo, cada palabra que sale de tu boca y de mi boca son palabras que nos atan o nos bendicen, son palabras de bendición. Dice la Biblia, con los dichos de tu boca te atas. Y por eso hoy el Señor nos dice, profetiza sobre tu circunstancia, profetiza sobre tu familia, profetiza sobre esa situación tan difícil que estás pasando, profetiza sobre la iglesia, profetiza sobre tu llamado, sobre tu ministerio, sobre donde Dios te ha puesto, porque cuando tú lo crees, tú vas a actuar como tal. Tú vas a actuar como una
esposa feliz, aunque todavía no lo seas, pero sabes que Dios te ha prometido que va a restaurar tu hogar. Tú vas a declarar esa bendición sobre tus hijos, porque aunque sean rebeldes, Dios te ha dicho una palabra de bendición sobre sus vidas y tú crees lo que Dios te dice a ti. Y es el tiempo que la iglesia tome esta palabra para hoy. El Señor tal vez no nos va a llevar. Señor, yo lo vi en el video, gracias. Yo sé que tú puedes resucitar huesos secos, lo que sea, ¿sí o no? ¿A cuánto le gustaría irse a un valle como estos? A mí no, la verdad, Señor, si quieres manda a cualquiera de aquí, lo envío, ¿sí o no? Imagínense un valle de esos. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que hay mucha gente afuera que está muerta en vida. Que aquel que no tiene a Cristo, así está, y su fin es el infierno. Y tal vez nosotros muchas veces estamos paseándonos por ese valle, pero no vemos esos huesos secos. Porque ¿sabe qué tuvo que hacer Ezequiel? Tuvo que arrimarse y ver y decir, wow, mira, qué sequedad. Están así como cuando algo está es muy seco, parece que se va a quebrantar, ¿no? Él tuvo que detallar y darse cuenta que estaban secos en gran manera. Nosotros pasamos en medio de la gente y tenemos que estar dándonos cuenta que están muertos en sus pecados y sus delitos, que no tienen esperanza, que están en un hospital pero no tienen esperanza. Y muchos cristianos están en el hospital pero sí tienen esperanza, ¿sí o no? Porque saben el Dios que está con ellos en esos momentos de dolor y angustia. Y tal vez las circunstancias sean diferentes, pero la diferencia es que tú y yo sabemos que el Señor está con nosotros. Es más, la Biblia dice que Él va delante de nosotros como un gigante guerrero. Y el Señor nos manda como iglesia a pasarnos en medio de esos huesos secos espirituales, de esa gente que está por ahí perdida sin Cristo, que te está esperando a ti y a mí, que nos está esperando que traigamos una palabra de esperanza. Que tal vez solo le invitemos a un café y le escuchemos 5 minutos, porque este mundo anda tan a la carrera, mis hermanos, tan afanado, que nadie tiene tiempo para nadie, ¿sí o no? Uno, mi Lidia, tiene tiempo para la familia. Sabe, la gente necesita que le dediquemos un ratico y le escuchemos a ver qué es lo que está pasando, porque en ese ratico tú le puedes inyectar, profetizar esas palabras de vida eterna en las cuales tú y yo hemos creído. Hay que comenzar a profetizar la palabra, pero para profetizar hay que primero conocer la palabra y hay que creer verdaderamente lo que Dios te está diciendo. Hay que creer y hay que vivir lo que estamos viendo. El Señor quiere cada día que crezcamos. ¿Sabe cuándo llevó el Señor a este varón a ese lugar? Yo creo que aprendió tantas cosas sobre la vida y sobre la muerte, ¿sí o no? La vida y la muerte los separa un tan pequeño hilo, mis hermanos. Nosotros a veces vivimos como si fuéramos a vivir 1000 años. Se nos olvida que aquí el que pase de 100, cuéntelo por milagro, ¿sí o no? Se nos olvida. Y la verdad, mis hermanos, es que Ezequiel aprendió ese día que en Dios hay poder aún para resucitar muertos y levantar un gran ejército. ¿Sabe cómo van a crecer las iglesias y cómo va a venir esa restitución y esa expansión que tanto venimos de ese ejército de huesos secos que hay allá afuera? Ese ejército de huesos secos que nosotros tenemos que ir y verlos así como los vio, secos en gran manera. No esté súper maleducado, súper grosero, no quiere escuchar la palabra de Dios. Comienza a declarar palabras sobre esa persona, comienza a darle el amor de Jesús a esa persona, comienza a demostrarle que tú no solo llevas una Biblia en la mano, sino que tu Biblia está en tu corazón. Y cuando tú haces algo con alguien, esa persona rápido entrega su corazón a Jesucristo. Esa persona puede fácilmente doblegar su vida al Señor, porque todos necesitamos. Estamos en un mundo donde la gente es muy egoísta, donde cada uno piensa en lo de uno y donde hay mucha gente sola. Las estadísticas dicen que cada vez hay más gente sola. Hay gente que muere sola en su casa y nadie se da cuenta. Tremendo, qué tristeza. Por allá cuando huelen mal, los vecinos llaman a la policía. Uy, es que estaba muerto hace unas semanitas.
nadie lo llamó, nadie lo visitó. Las generaciones de ahora les estorban los papás, los llevan al asilo para que estén allá bien tranquilitos y bien cuidaditos, ¿sí o no? Tremendo. Hay una soledad en el mundo que la iglesia tiene que ir a cubrir, y por eso el Señor nos manda como iglesia que profeticemos. El Señor te manda como iglesia, como hijo, como hija, profetiza sobre tu problema. Tal vez sea una enfermedad, tal vez sea una necesidad, tal vez sea tu legalidad en este país, tal vez sea tu trabajo, tal vez sea algo, tu hogar, tus hijos. Profetiza, comienza a declarar lo que Dios te ha dado, pero no por emociones. Porque cuando a uno le dicen algo bonito, uno se emociona, mejor dicho, sí o no. Pero cuando eso bonito pasa y viene la realidad, como que pasamos del cielo a la tierra. Y ahí cuando estamos en la tierra es que el Señor quiere y nos dice, profetiza. Sigue profetizando sobre tu casa, sigue profetizando sobre tu hijo, sigue declarando su salvación, síguele mostrando tu amor, síguele predicando la palabra sin ser cansón, hablándole solo del amor de Dios, demostrándole solo el amor del Señor. Con eso las almas van a venir a Cristo. Es importante que como iglesia le digamos, Señor, estamos acá como en el tiempo de Ezequiel. Este fue un varón obediente. Porque qué reto que te pongan a hablarle. Yo creo que él pensaba, ¿será que si es verdad que Dios me está hablando, me estoy volviendo loco? Una de dos, ¿sí o no? Tremendo, porque es una situación bien tenaz, que humanamente te desafía. Humanamente tú dices, pero bueno, ¿vivirán estos huesos? Yo creo que bueno, como tú digas, mejor, ¿no? Así ya no me comprometo tanto. Tú lo sabes, Señor. No hay situación ni hueso tan seco para Dios. No hay situación en tu vida que esté tan seca que el Señor no pueda traer agua. La Biblia dice que Él trae aguas donde hay sequedad, ríos ahí en medio del desierto. Él es el que trae esos ríos. Él es el que hace que broten todas esas cosas donde no hay nada. Donde humanamente no puede salir agua, el Señor sí puede traerla para tu vida, para tu familia, para tu casa, para la iglesia. Lo que el Señor nos ha prometido, Él lo va a cumplir, porque ciertamente fue palabra que Él dijo, no que ningún hombre ha dicho. Y es importante que tú aprendas, Señor, voy a declarar tu palabra. Voy a declarar, porque hermanos, ¿qué declaramos en los momentos de dolor o de angustia? ¿Qué declaramos cuando vemos el hijo que grita de todo, que hace la casa de para abajo? Porque es que así está la juventud de hoy en día, ¿sí o no? Mandan los hijos desde pequeñitos. Usted imagínese los jóvenes dentro de 20 años cómo van a ser, porque todavía nuestra generación, en mi casa mandaba el papá, ¿sí o no? Y mandaba la mamá. Ahorita mandan los niños. Si el niño no quiere, los papás y la mamá no va porque el niño no se siente bien, ¿sí o no? A mí me llevaban a hacerle la visita a todas las viejitas de la manzana, ¿sí o no? Y mi mamá se iba a hablar con la señora, si uno ahí sentadito al lado, venga, hágale, escúcheles todos los cuentos, ¿sí o no? Y a ver si nada, a usted le tocaba escuchar, sentarse calladito, escuchar, y ahí donde metiera la cucharada y dijera algo, porque uno no podía ni opinar. Les cuento a los jóvenes, así se vivía la otra vez, ¿sí o no? A uno no lo dejaban opinar, porque usted, calladito, nada, voy al baño, nada, aguante, calladito. Y usted y los padres mandaban. Y era tenaz, pero ¿saben qué pasa? Una generación que respetó a sus padres. Pero ahora una generación que usted los ve así pequeñitos y retan a los papás. Y es que no quiero estar aquí, me voy. Y la mamá, ay, bueno, hasta luego, qué pena con usted, no puedo. Cuando mi hijo tenga 50 años y me deje en paz, vuelvo. Porque hay una generación que hace lo que los hijos quieren. Tremendo. Entonces imagínese el angelito que ahora le grita a los 5 años a la mamá cómo va a estar cuando tenga 15, ay Jesús. Y yo no sé hoy en día qué le dan a esos muchachitos, pero los pelados crecen grandísimos, ¿sí o no? Algo tenemos que descubrir los padres, pero mire, estos muchachos son unos grandototes, ¿sí o no? No sé, antes no eran tan grandes, antes eran chiquitos todos. Desen por bien servidos jóvenes.
Y ahora son grandes. Cuando tenga 15 años y mire al papá así y le quiera pegar, ahí la profecía tiene que ser más potente, mi hermano. Ahí sí hay que profetizar con mucha autoridad. Pero es cuando Dios nos manda en esos momentos difíciles a que declaremos lo que Dios ha dicho sobre nuestros hijos. El Señor me ha dicho que tú eres un siervo de Dios, que tú eres un varón, que tú eres una niña de Dios, que le vas a servir al Señor. Sabe, nosotros como padres, la semana pasada muchos de ustedes entraron al Zoom que oramos por nuestros hijos 7 días. 7 días, y el último día el Señor puso en mi corazón: trae una palabra, una profecía que Dios ha dicho sobre tus hijos. Y si no, pídesela al Señor. Señor, yo quiero tener una promesa sobre la salvación de mis hijos. Yo quiero tener esa promesa. La primera promesa que a mí Dios me dio era cuando mis hijos eran pequeñitos. Y yo le dije: Señor, yo necesito una palabra, y esa es la palabra que hasta hoy yo tengo sobre mis hijos. ¿Por qué? Porque he creído a esa palabra de Dios, y tal vez en ese momento yo no sabía para cuándo me estaba dando el Señor esa promesa, ni por qué me estaba dando el Señor esa promesa, pero yo le creí al Señor a esa promesa, y se las quiero leer. Y se las quiero leer porque cuando Dios me dio esta palabra, solo tenía 2 hijos. Y esa noche el Señor me reveló que iba a tener un hijo más. No estaba ni en el momento en sus planes, pero mire: yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras secas. Y tus descendientes les daré vida nueva y les enviaré mi bendición. Ellos crecerán como hierba bien regada, como árboles a la orilla del río. Unos dirán: yo pertenezco a Dios. Otros se darán cuenta de que son descendientes de Jacob y otros se grabarán en la mano: yo soy propiedad de Dios. ¿Para qué me daría Dios esa palabra? Para que toda la vida, y sobre todo cuando más la he necesitado, cuando sé que ellos la necesitan en su vida, la confiese, la crea y la declare. Es importante. Para eso Dios nos da una palabra. Para eso el Señor nos pone a profetizar. Créelo, porque si ciertamente el Señor lo ha dicho, lo cumplirá en tu vida, lo cumplirá en tu casa, lo cumplirá en la iglesia, lo cumplirá en el ministerio. Pero es tiempo de comenzar a profetizar sobre los huesos secos. Muchas veces, en vez de profetizar sobre los huesos secos, nosotros lo que hacemos es quejarnos sobre los huesos secos. Y eso no le agrada al Señor. Lo que tenemos que hacer es declarar lo que Dios ya ha dicho sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre la iglesia. Y si nuestra forma de hablar cambia, si comenzamos a profetizar esa palabra que es tan poderosa, si comenzamos a decir lo que Dios ha dicho que va a suceder, tu vida, tu familia, tu casa, tu descendencia, tus promesas, tu ministerio va a ser transformado por el poder de Dios. Porque el que actúa es solamente el Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace, el que hizo que esos huesos secos se convirtieran ¿en qué? En un gran ejército. Tremendo. Estamos orando por la iglesia. Todos oramos por las multitudes, como líderes, como iglesia. Siempre oramos, ¿sí o no? Las intercesiones. El hermano Juan Diego es uno de nuestros líderes en Londres. Parece mi hermano Juan Diego. Pronto va a ser pastor el hermano Juan Diego. Hoy lo profetizo en el nombre de Jesús. Él vino con su hijo Juan Diego. Juan Diego, párate. También le sirve al Señor en la alabanza, Juan Diego. Él es el líder de la intercesión. Juan Diego es el líder de las parejas de nuestro campus. Gracias, Juan Diego. Es el líder de la intercesión. Todos los sábados está ahí en la intercesión, orando con su esposa que no pudo venir y sus otros hijos. Entonces, cada semana, ¿por qué oramos? Por las almas, ¿sí o no? Oramos por las almas. Pero saben, hermano, la Biblia dice que debemos orar ¿por quiénes? ¿Por quiénes debemos orar? Por los obreros, ¿sí o no? Dice que debemos orar por los obreros, que el Señor traiga obreros, porque dice que la mies es ¿qué? Mucha, mas los obreros son pocos. O sea, hay muchos huesos, pero hay pocos Ezequieles para que profeticen sobre esos huesos.
Y el Señor está buscando hombres como Ezequiel que le crean, a pesar de que parecía tan loco, tan absurdo la situación, pero que le digan: Señor, tú puedes hacer de aquí algo grande. No importa que tal vez me tome años, no importa que sea seco, algo grande vas a hacer algún día. Algo vas a hacer algún día. En esta ciudad donde en el verano, cuando nosotros llegamos a Murcia, encima llegamos en un verano, mis hermanos sin carro, con 2 niñitos chiquitos. Yo dije: Señor, ¿no me podías haber mandado a otro lugar más, un poquito menos calor? Yo nunca había vivido un calor de estos tan extremo. Para mí eso fue un desierto horrible. O sea, llegar así como en julio, y encima era un fenómeno que pasa aquí en Murcia. En agosto la gente se va y se queda la ciudad desierta. Y yo dije: ay, Jesús, ¿y esto qué fue tan horrible? Vino un primo de Carlos a pasear y dijo: nunca vuelvo. Pobrecitos ustedes donde están viviendo, porque en agosto sin carro, sin transporte, con 2 niños, íbamos a la playa en esos autobuses de esos que se demoran 3 días para llegar, y usted llega y se tiene que devolver. Fui un día con niños y dije: nunca en la vida vuelvo a la playa si no tengo carro. No me importa no ir a la playa, pero yo no puedo irme en un bus con niños como con las gallinas, sí o no, así como a lo antiguo, no puedo. Así llegamos a Murcia, mas sin embargo creímos que esos huesos secos tal vez algún día vivirían. Y fue muy duro. Fue muy duro para mí ver la diferencia, venir de una iglesia tan grande y yo, Dios mío, y venir a este calor, a este desierto donde le predicaba uno a toda la gente y nadie, hermanos, nadie nos cogía los tratados. Nadie le llamábamos ni contestaban el teléfono. Mi esposo decía: me voy a ir a llamarles del locutorio porque ese número no lo conocen. Y así me contesta. Y yo: pues qué gracia es, igual no te quieren contestar. Pero muchas veces ese es el desierto de los huesos secos. Si tú le crees al Señor, esos huesos vivirán. Y esos huesos, dice la Biblia, que llegaron a ser un gran ejército. Y yo quiero que tú te visualices con aquello que en tu vida es ahora un valle de huesos, y tú lo visualices como un gran ejército, como una fortaleza, como algo grande que Dios va a hacer en tu vida, que te va a restaurar el hogar, sí, pero no solamente lo va a restaurar, sino va a hacer que tú y tu esposo sean de bendición para muchas otras parejas. Va a restaurar tus hijos, y tus hijos van a ser de ejemplo, de bendición, unos grandes hombres y mujeres influencia que van a bendecir a otras generaciones, porque Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Dios va a levantar la iglesia y Dios va a traer en este lugar un gran ejército, mi hermano. Pero ese gran ejército no viene así. Ese gran ejército viene porque vamos y predicamos y creemos la palabra y declaramos que cada uno de esos huesos secos va a vivir y se va a convertir en un gran ejército, y ese ejército va a traer a otro y vamos a poder crecer y ser un ejército como habla en Ezequiel. Yo quiero que tú te pongas en pie y comiences esta noche a profetizar sobre esos huesos secos. Y cuando tú profetizas y le crees a Dios, es cuando viene ese tiempo de la expansión y de la restitución. El Señor trajo esa restitución tremendo. De unos huesos convirtió en hombres. Y la expansión es que fue un gran ejército, porque Dios nada hace pequeño, Dios nada hace pobre. Dios todo lo que hace lo hace perfecto, y cuando te da lo mejor. Y yo quiero que ahí donde estás tú cierres tus ojos y tú pienses por un momento. ¿Qué es aquello que tú le estás clamando a Dios? ¿Cuáles son esos huesos secos en tu vida a los cuales el Señor te está pidiendo que profeticen? Porque el Señor te está diciendo: profetiza sobre esos huesos, profetiza sobre esos huesos. Comienza a declarar palabra de Dios sobre esos huesos, sobre esa situación en tu vida, sobre aquello que no está bien en tu vida, tal vez sobre tu familia. A veces ya nos cansamos de orar por la salvación de nuestra casa. Hace tiempo tal vez no lo hacemos. Comienza a declarar esa salvación en tus padres, tus hermanos, tus sobrinos, tu familia que no está aquí. Ahí donde estás, yo quiero que todo el mundo esté orando. Solo te dediques a orar y a mirar qué es aquello que tú le estás pidiendo al Señor.
¿Cuál es ese desierto en tu vida donde Dios te está poniendo, que el Señor te está mostrando? Tal vez es tu ministerio y el Señor te está diciendo: profetiza, porque yo te he llamado, porque yo te he puesto, porque yo te voy a equipar, porque mi mirada está puesta en ti, porque mi mirada está puesta en la iglesia, porque yo soy el Dios que amo la iglesia. Tal vez el Señor te está diciendo: esos huesos secos son tu casa, son tu esposo, tus hijos que no conocen y quieren amar a Dios. Y hoy el Señor te dice: ¿cuántas palabras has dicho sobre ellos que no son correctas? Hoy declara la palabra de Dios y profetiza sobre ellos. Hoy profetiza, hijo, profetiza sobre esos huesos secos. Hoy declara esa palabra en tu casa. Ahí donde estás, levanta tu voz y dile: Señor, yo quiero profetizar la palabra de vida. Nosotros somos llamados a ser esos profetas en nuestra casa, esos profetas en nuestra iglesia, a declarar la palabra de Dios, a declarar lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo que Dios ya nos ha prometido. Hoy dile: Señor, hoy declaro tu palabra sobre mi vida, hoy declaro tu palabra sobre mi casa, hoy declaro tu palabra sobre mis hijos, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mi ministerio, Señor. Hoy declaramos esta palabra sobre la iglesia. Hoy profetizamos bendición, Señor. Oh, Rabasara, Aracasara. Hoy comienza a profetizar sobre tu vida. Hoy el Señor quiere que tú abras tu boca y comiences a declarar palabras de vida. Dile: Señor, ya ninguna situación adversa la volveré a llamar así. Hoy declararé tu palabra. Comenzaré a declarar lo que tú me dices en tu palabra. Cada promesa que tú me has dado, Señor. Oh, levanta tu voz y adora al Señor y declara palabras de vida sobre ti. Declara esa palabra, profetiza, comienza a declarar tus hijos sirviéndole a Dios, tu casa sirviéndole a Dios. Tal vez en tu trabajo, la gente que te rodea, cómo el Señor te va a levantar en tu ministerio. Señor, declaramos que tú te manifiestas en nuestra vida, Señor. Que tú te manifiestas con poder en la iglesia, Jesús. Oh, declaramos el poder de Dios sobre nuestra vida. Hoy declara el poder de Dios sobre tu casa. Hoy declara el poder de Dios sobre tus hijos. Hoy declara el poder de Dios sobre tus finanzas, sobre tu empleo, sobre lo que emprendas. Señor, declaramos que tú manifiestas tu poder en este tiempo. Hoy declara que Dios manifiesta su poder en tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, profetizamos sobre los jóvenes. Si tú eres joven, está aquí, levanta tu mano, joven. Padre, hoy profetizo vida sobre estos jóvenes. Hermano, extienda la mano, iglesia, sobre los jóvenes y declaren vida sobre los jóvenes. Hoy profetizo vida sobre cada joven, Señor. Hoy tú levanta a los jóvenes, Señor. Padre, tú abres puertas para estos jóvenes, Señor. Padre, tú lo quitas, Señor, todo aquello que el enemigo ha querido poner, Padre amado. Ha querido dañar, destruir en ellos, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Rabasara, Racasara, Racasara. Oh Señor, yo declaro que tú te manifiestas, Señor, en la vida de ellos, Señor. Hoy declaro puertas que se abren. Hay muchas puertas que se han cerrado. Hoy declaro puertas que se abren para nuestros jóvenes, Señor. Puertas que se abren sobre estos jóvenes, las cuales nadie podrá cerrar. Puertas para estudiar, puertas para trabajo, Señor. Puertas que se abren en sus estudios, Padre. Restauración en sus hogares, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre, levanta sus vidas, oh Dios. Levántale, Señor, para que sean una gran multitud, Señor.
para que sean un gran ejército, Padre amado, unos jóvenes guerreros, unos jóvenes que sepan quién eres tú, la autoridad que tienen en ti, oh Dios. Oh, te adoramos a ti, Jesús. Oh, gracias, Jesús, porque tú te manifiestas tu poder, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Oh, sí, Señor, el mundo sobrenatural es activado, Jesús. Oh, sí, así declaremos que se siente su gloria, su presencia, Señor. Te adoramos. Se siente Oh, tu gloria, Jesús. tu gloria en este Adora al Señor. lugar. Algo grande, Jesús, va a pasar. Algo grande va a pasar. Algo sobrenatural de Dios declaramos en esta Se noche. activa lo Oh, sobrenatural. Algo sobrenatural en nuestras vidas sucede hoy, Señor. Oh, Padre amado, declaramos tu poder, oh Dios. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Oh, sí, Jesús. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Oh, sí, Señor Padre, declaramos tu poder manifiesto en nuestras vidas. Hermano, declare que el poder de Dios se manifiesta en tu casa, que el poder de Dios se manifiesta en tu vida, que el poder de Dios se manifiesta a través de ti. Oh, Señor, tú te manifiestas en medio de tu pueblo, porque esta es una palabra que tú has traído para tu iglesia. Esta es una palabra que tú has traído para aquellos que entiendan que hay que profetizar sobre todo valle seco, que hay que profetizar sobre toda situación en nuestra vida. La solución tú no la has dado, Señor. Al que cree en ti todo le es posible, Señor. Todo le es posible. Y declaramos, Señor, que todo es posible en ti, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Hoy declaramos vida, vida donde hay muerte. Hoy declaramos salud donde hay enfermedad. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Oh, manifiéstate, Señor. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Sí, Jesús. Él se manifestará. Oh, sí, Señor. Hoy declara, tú te manifestarás en mi salud. Tú te manifestarás en mi casa. Tú te manifestarás en mi esposo, Señor. Tú te manifestarás en mis hijos, Señor.
Tú te manifestarás en mis padres, en mis hermanos, en mis sobrinos, Señor. Oh, así lo declaramos, Señor. Si te buscamos, tú te manifestarás. Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Gracias, Espíritu de Dios. Levanta tus manos al cielo y declara que Él se manifestará en tu vida. Decláralo en el nombre de Jesús. Él te ha llamado por profeta a las naciones. Tú eres ese Ezequiel de este tiempo que Dios quiere usar. Ese Ezequiel que quiere que abra su boca y profetice. Y profetice sobre toda situación difícil y adversa en su vida. Sobre la iglesia. Sobre aquello que no ves correcto en el mundo. Comienza a declarar esa palabra. Oh, gracias por este tiempo, Señor. Oh, sí, Señor, declaramos que tú te manifiestas. Oh, sí, Señor, tú te manifiestas en nuestra vida y lo declaramos. Oh, sí, Señor. Oh, Padre amado, en el nombre de Jesús. Hoy llamamos vida donde hay muerte. Hoy llamamos salud donde hay enfermedad, Señor. Hoy llamamos abundancia donde hay miseria, Señor. Donde hay dolor, declaramos paz. Declaramos sanidad. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. Dile gracias, Señor, por tu presencia. Declaramos tu poder, Señor, que se manifestó en este tiempo, Padre. Ese es el mismo poder que se manifiesta hoy en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras casas, Señor. Así será nuestro ministerio. Así levantaremos, dice el Señor. Así levantaremos. Muertos se levantarán. Muertos espirituales que han estado muertos en sus delitos y pecados serán levantados por el poder del Evangelio. Serán levantados cuando tú prediques la palabra. Serán levantados cuando tú le des un abrazo con el amor de Dios. Oh, gracias, Jesús. Levanta tu pueblo, usa tu iglesia, Señor. Úsanos para llevar tu amor. Úsanos para llevar esa palabra. Úsanos para declarar palabras de vida, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias por este hermoso tiempo. Tú eres soberano, Señor. Gracias porque nos amas, Señor. Y te bendecimos, Jesús. Declaramos, Señor, que tú te manifiestas. Te has manifestado por los siglos de los siglos y lo sigues haciendo hoy con cada uno de nosotros. Lo sigues haciendo hoy en la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Den un fuerte aplauso al Señor, mi hermano.